Hola, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Tita Santana en Aranaba TV. El día de hoy, en el consulado más cerca de ti, ciertamente están acostumbrados a ver a Fer en este programa, pero el día de hoy me lo encargó a mí y yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos otro invitado especial y es el cónsul Javier Mopomé. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Tita. Es un gusto nuevamente estar aquí. Un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio. Olvidé decir cónsul de protección. Muy importante, muy importante. Pues precisamente ya que está la palabra ahí, cónsul, ¿de qué se encarga el consulado de protección? O el trabajo que usted realiza. Bueno, el área de protección tiene a su cargo proteger los derechos y los intereses de los mexicanos que se encuentran aquí en el territorio que atiende nuestro consulado. Y lo dividimos en varios ámbitos. El ámbito migratorio, administrativo, laboral, civil, de derechos humanos y penal. Y justamente quiero hablar en este espacio acerca de un delito en particular que tristemente afecta a algunos de nuestros connacionales, que es el DUI, o bien manejar bajo la influencia del alcohol u otro estupefaciente. Y desafortunadamente yo creo que se le ha dado, digamos que poca importancia. Me refiero a que a veces no se percatan de las consecuencias tan graves que puede tener el tener un DUI. Y todavía con la tranquilidad del mundo a veces toman o utilizan algún otro tipo de droga y manejan. Así es. Sin ninguna preocupación y con la mano en la cintura. Bueno, yo creo que es sin duda, como dices, quizá no le hemos dado la importancia a este tema. Sin embargo, comentar que la primera consecuencia gravísima que puede ocurrir es perder la vida, o bien que las personas que nos acompañan en el vehículo puedan perder la vida o puedan salir seriamente lastimadas. Entonces, o hacer que otras personas pierdan la vida. Personas inocentes que simplemente se toparon con alguien en el camino. Exactamente, esa es la otra consecuencia. Y entonces, hablando en específico de ese supuesto, el delito sería muchísimo más grave y las consecuencias mucho más graves. Pero hablando nada más de manejar... Limitándonos a manejar. Al tema de DUI, pues sí, puede ser penado incluso hasta con 7 años de cárcel. Si, por ejemplo, no tenemos un estatus migratorio regular, puede derivar en una posible deportación. Incluso, Tita, si las personas son residentes permanentes, pueden perder el estatus de residente y salir en deportación. Wow, es algo impresionante. Con consecuencias bastante graves, muy difícil para las familias de nuestra comunidad. Y además, creo que es importante generar conciencia de que si tomamos, no debemos manejar. Uno, para no ponernos en peligro a nosotros, a nuestras familias, al entorno, y también por este tipo de consecuencias. Muchas veces, tristemente, se les hace fácil, como comúnmente decimos, y toman el vehículo, son detenidos a veces por un control, a veces no pusieron la direccional para dar vuelta, está una patrulla y toda la vida puede cambiar. Entonces, tomar siempre las medidas que podamos para, si vamos a salir de fiesta, si vamos a tomar algunas cervezas, designar a un conductor que él se mantenga o ella se mantenga sobrios, o bien tomar un taxi, el transporte público. Actualmente existen muchísimas maneras de poder transportarnos sin la necesidad de manejar. Existen aplicaciones que justamente proveen vehículos sin la necesidad de pedir un taxi. Entonces, creo que tenemos opciones ahí y que tomemos conciencia para nosotros y para nuestras familias. Hace algunos días estaba hablando con alguien que conozco y comentaba que así como tenía en mente que iba a ir a una fiesta y considerando eso llevó a un amigo para que fuera el conductor designado, pero resulta que también el conductor designado se aventó sus tragos, ¿no? La cuestión aquí es... honestamente, fue corto el tiempo que tuvimos para platicar y ya no supe, ¿verdad? Si manejó o no manejó, ni nada. Pero la cuestión aquí es, a veces pasa, el otro también tomó, ok, bueno, los dos tomaron, les agarró la felicidad y todo, pero tener en consideración que
no deben de manejar tomados y como mencionaba usted, hay tantas opciones para poder regresar sanos y salvos a casa. Por ejemplo, hasta en cuestiones económicas, en ese momento pensemos tomar un taxi, ¿qué tanto les puede costar el taxi? A la diferencia de que en caso de que los encuentren con un tomados y que les den el DUI, la cantidad que van a tener que desembolsar para... Exactamente, Tita. Justamente creo que también es un punto importante el tema económico. Si lo vemos desde esa perspectiva nada más, el costo de un taxi, el costo de un tipo de un servicio de transporte como de aplicaciones, sería muchísimo más barato que el de una multa que incluso puede ascender hasta $50,000, incluyendo, por ejemplo, también el tema de los abogados, etcétera. Es muy costoso. Entonces, sí tomar conciencia de esto. En caso también de arrestos o detenciones, es importante que conozcan sus derechos. En ese sentido, acérquense al consulado. Tenemos un número de emergencias al que ustedes pueden llamar en caso de ser arrestados. Y ahí reiteraríamos sus derechos. Ustedes tienen derecho a guardar silencio. No firmen nada hasta poder hablar con un abogado. Y es importante también que sepan que pueden contactar a su consulado. Es un derecho también muy importante. Si me permites, me gustaría dar los números Por telefónicos. supuesto, muy importante porque tienen la información, pero si no tienen el teléfono, entonces se quedan a medias con la información. Claro Por favor, sí. Adelante. Mira, el teléfono del Departamento de Protección es 312-738-2023, 312-738-2023, o bien pueden llamar al conmutador de emergencias, que es el 1-388-888-755-5511. De todas maneras, la información se encuentra en nuestra página de internet y es importante que nos digan, estoy siendo arrestado, cuáles son mis derechos, y ahí lo reiteraríamos también. Y me gustaría por último dar el número telefónico de un call center que tenemos a cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también puede recibir este tipo de llamadas y referirlas a los consulados. Es el Centro de Información y Asistencia Mexicanos y el número telefónico es el... Discúlpame. No, adelante. A veces sucede, se pierden un poquito la información, no pasa nada. Pero, bueno, si no, lo tenemos igual en la página de internet. Es un número telefónico aquí de Estados Unidos, ustedes podrían marcar sin ningún inconveniente y ahí mismo les pueden atender 24 horas al día, los 7 días de la semana. En un momento más les damos el teléfono. Claro que sí. Cónsul, tengo algunas curiosidades porque a veces decimos DUI y como que, ya sé lo que es y como que solamente nos limitamos a esa partecita pequeñita y yo creo que eso es lo que nos hace verlo de manera aparentemente tan simple, ¿no? Porque decimos, pues sí, es un DUI, sí, o sea, sí me agarran, pero pensamos como que no nos va a tocar, como que a otra gente le pasa, pero a mí no me va a pasar. Y la realidad es de que una vez que tomas, estás con una posibilidad grandísima de que a ti te puedan detener y entonces... Totalmente. Y cada cuerpo es distinto, cada cuerpo reacciona distinto a los químicos. Entonces es importante que sepamos que si bien puede decir, no, pues una cerveza, 2 cervezas, no hay medida. No hay medida real que pueda decirnos, tomé nada más una cerveza, no voy a salir positivo en una prueba de DUI. Lo mejor y lo más seguro es, si uno toma, no manejar. Hay opciones, le reiteramos, de verdad, utilice esas opciones, no ponga en riesgo su vida, la de su familia, la de sus vecinos y tampoco ponga en riesgo su libertad. Tengo ya el número. Perfecto. Con mucho gusto se los comparto. Gracias. Es el 520-623-7874, 520-623-7874. Este centro de información de verdad atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana y con muchísimo gusto les van a dar información acerca de sus derechos. Si tienen algún caso de protección que necesiten marcar al consulado, lo van a referir con nosotros. Así que apúntenlo, ténganlo en su celular guardado y por favor, reiterar el consejo, si toma no maneje, no ponga en riesgo su vida. En una ocasión, no hace mucho, fui a un restaurante con mi esposo y no habíamos tomado, pero me súper encantó una de las personas que estaba acomodando los coches y demás. Por el simple hecho de que estaba lloviendo,
nos dio una recomendación muy bonita y dijo, vayan con mucho cuidado, por favor, recuerden que en casa alguien los espera. Entonces se me hizo tan hermoso ese mensaje, y yo creo que sería lindo que a lo mejor nos hiciéramos cada uno un portavoz, ¿no? De decir, recuerda que aquí te espero. Recuerda que en caso de que tomes, no te estoy diciendo no tomes, pero en caso de que tomes, vente, o llámame, yo voy por ti, o toma un taxi y ven con cuidado, recuerda que aquí te esperamos, aquí te queremos y aquí te esperamos. Así es, tienes toda la razón, y creo que sí es muy importante mandar ese mensaje a la comunidad. Y también, si bien nosotros nos dedicamos a proteger sus derechos, también es importante que sepan que al estar en este país tenemos responsabilidades. Una de ellas es respetar las leyes y las normas, y más si puede representar el perder la vida o que otros puedan perderla también. Cónsul, hay unas palabras o unos conceptos que a veces tenemos malentendidos o que no los usamos como deberían. Por ejemplo, el derecho y la responsabilidad. A veces dice, no sé, se me viene a la mente, es que mi marido tiene el derecho de pagarle la alimentación a mis hijos o cosas así, y la realidad es de que no es un derecho, es una responsabilidad, una obligación. Los derechos son unos, las responsabilidades son otros. Entonces, cuando no entendemos ciertas cosas, yo creo que también no nos dejan pensar con esa claridad y saber que eso no es o sea, el manejar es un privilegio, pero el manejar totalmente sobrios es una responsabilidad. Entonces yo creo que es entender tu derecho, tu privilegio, pero que sepas que vas de la mano con una responsabilidad. Así es, creo que las leyes y las normas engloban las dos cosas. Por un lado, derechos, y justamente el trabajo del consulado es hacerlos valer, informar a nuestra comunidad cuáles son sus derechos, pero también parte de nuestro trabajo es informarles acerca de sus responsabilidades. Y aquí muchas veces nosotros no tenemos esa información. Hay incluso temas culturales. En México, por ejemplo, si somos detenidos por una patrulla, acostumbrábamos bajarnos a dialogar con el oficial. Aquí no se puede, no lo hagas. Eso, no deben hacer eso, hay que permanecer en el vehículo. Incluso, Tita, tenemos una infografía que muchas veces hemos publicado, en la que ponemos ese tipo de recomendaciones en caso de una detención por parte de una policía, mientras uno viene manejando, qué consejos deben seguir. Entonces, a veces son temas culturales. Ciertamente. Ante la duda, es muy importante acercarse al consulado y de verdad agradecer este tipo de espacios que nos permiten informar a la comunidad acerca de estos temas que muchas veces influencian y son importantes en nuestra vida cotidiana. Hay otra de las cosas que pasa. Pensamos, no quiero hacer esta pregunta porque a lo mejor no me van a contestar porque van a pensar que es una pregunta tonta. Y pienso que no hay preguntas tontas. Una vez que tú tienes una duda, es mejor disiparla. Y así como está el consulado ahora, con esa amabilidad, con esa cercanía, pienso que está esa posibilidad de recibir una respuesta. Por muy tonta que a lo mejor a nosotros nos parezca, puede ser que tenga una respuesta pues bastante importante para nosotros, para nuestra familia y para nuestro mejor vivir en este país. Tienes toda la razón, no hay ninguna pregunta que no queramos responder. Es importante que ante cualquier duda, por favor, se acerquen al consulado. En el área de protección no necesitamos cita, ustedes pueden asistir de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y con mucho gusto les atenderemos. Y es importante resolverlas. La vida aquí puede tornarse compleja o muchas veces difícil, no es el idioma que nosotros conocemos, no son las leyes, entonces nosotros estamos aquí para asistirles, para orientarles, y con muchísimo gusto les podemos dar una respuesta. Si no la conocemos, la buscaremos, y estamos de verdad para servirles y para atender cualquier tipo de duda que ustedes pueden tener. Además, Tita, muchas veces este tipo de preguntas derivan en soluciones que ni siquiera nos habíamos imaginado. A veces las personas van por una matrícula, un pasaporte, y terminan en el área de protección resolviendo un tema migratorio. Entonces es muy importante que si tienen duda nos la hagan saber para que podamos encontrar una respuesta. Incluso pienso que puede ser como incluso hasta alguna posibilidad para el mismo consulado de prestar más servicios. Así es, muchas veces
hablábamos al principio de esta conversación que son 6 ámbitos los que atendemos en el área de protección. Ciertamente. Muchas veces la gente llega, yo vengo a arreglar un tema migratorio, pero en la entrevista nos damos cuenta que el tema y el problema que tiene la persona toca más áreas. Entonces puede adquirir o verse beneficiado de otro tipo de servicios, no nada más porque la persona pensó que era nada más un tema migratorio, sino otros temas también. Entonces, la verdad es que la mejor recomendación que puedo hacerles es que se acerquen al consulado para que podamos explorar claramente cuál es la situación de cada una de nuestras personas en la comunidad en caso de que requieran algún tipo de asesoría, orientación o ayuda en caso de que tengan alguna emergencia o vulnerabilidad. Bastante interesante. Tengo otra duda que me surgió al ver la cantidad de hasta $50,000. Hace también no mucho, platicando, decían, son como 10,000, pero así, con esa simpleza, son como 10,000. Y pensé, ok, 10,000 es bastante dinero, 10,000 son muchísimo tiempo de trabajo. Y la cuestión es de que 10,000 a lo mejor fue una cantidad que se les quedó porque en algún momento platicaron con el vecino y el vecino les dijo, no, pues fueron 10,000. Pero la realidad es que las tarifas no se mantienen en ese espacio, ¿no? Si aún ahí 10,000 es bastante dinero, no quiere decir que va a ser esa cantidad. Aquí estaba viendo, se puede extremar hasta los $50,000, que ya estamos hablando de un dinero impresionante. Quizás hasta más de un año de trabajo. Sin duda, es muchísimo dinero. Y otra vez, si hacemos la comparación en cuánto me hubiera costado un taxi en ese momento o un servicio de transporte, es muchísimo menos comparado con esto. Y además, imagínate el caso de una persona que lleva 20 años siendo residente permanente aquí en el área de Chicago y que por un tema de DUI pueda perder su residencia, pueda perder la vida que ha construido y el patrimonio que ha construido aquí en Estados Unidos siendo deportado. Entonces, la verdad es que la recomendación sin duda es, si toman, de verdad no manejen, hay muchísimas opciones y si en caso de que tengan que ver con algún tipo de detención o arresto, recuerden que tienen derechos y que también el consulado les puede asistir. Algunas personas que no tienen documentos legales, digamos, cuidan un poquito más porque piensan, bueno, no tengo documentos legales, entonces voy a ser más cuidadoso, no voy a tomar, qué sé yo. Pero alguna gente que ya tiene una residencia permanente piensa que de alguna manera eso lo va a respaldar. Hace un rato nos mencionó que obviamente no, que incluso puede tener 20 años siendo residente y aún así corre el peligro de ser deportado. Por ejemplo, si ya en ese caso que una persona tomó, ya se le dio un DUI, que todavía ni siquiera va a una corte para que le digan cómo va a ser todo el proceso, y todavía sigue tomando. ¿Cómo se llama? ¿No está jugando demasiado con fuego? Sin duda, yo creo que nuevamente, si somos residentes permanentes, cualquier tipo de felonía puede significar el que podamos salir deportados. Entonces, si ya hubo un arresto por un tema de DUI, el continuar con este tipo de comportamiento puede representar que el caso se agrave. Muchas veces en estos procesos conllevan algún tipo de terapia o bien que vayan a clases para que eviten este tipo de comportamientos. Sin embargo, si una persona continúa haciendo esto, el juez o el fiscal que lleve el caso lo puede notar y lo puede utilizar en su contra. Entonces, creo que es muy importante nuevamente cumplir con las normas y con las leyes aquí, más porque nos jugamos mucho, ¿no? Queremos estar aquí, queremos estar con nuestra familia. Nosotros lo que queremos también es asistirles a ustedes a que conozcan todos sus derechos, pero también, como lo hemos venido platicando, las responsabilidades. Y como bien lo mencionabas, manejar es un privilegio y hay que hacerlo con responsabilidad. Por ejemplo, me regreso un poquito al caso anterior. Si una persona ya está expuesta, con el primer DUI, ya está expuesta a una posible deportación, y vamos a pensar que se llegara el caso que lo vuelven a detener y es otro DUI, ¿qué otra consecuencia podría agregarse a esta? Porque me imagino que pensarán, pues total, nomás me deportan y ya, pero ¿podría haber otra consecuencia extra?
Sí, antes de que lleguemos al punto de deportación, puede servir tiempo en la prisión estatal. Wow. O sea, al ser una felonía y puede ser una reincidencia después de varios DUIs, puede conllevar, incluso lo mencionábamos, a años de prisión como cadena, como sentencia. Como Entonces, sentencia. es muy importante que, o sea, estamos hablando ya de la deportación como quizá una consecuencia muy grave, pero también el perder la libertad al estar preso, puede significar también una de las consecuencias antes de llegar al punto de la deportación. Y es que es increíble ¿cómo se llama? La simpleza con la que se ve el tomar, porque por ejemplo ahorita que habla de ir a la cárcel, lo estamos haciendo en la medida justa. Es un delito y es como si hubiera, no sé, quizás asesinado, robado o algo. O sea, es un delito y va a tener que ir a la cárcel. La línea que divide entre misdemeanor, que le llaman aquí, o delito no grave, y un delito grave, que es una felonía, un felony, es cuánto tiempo se representa la sentencia. Wow. Un misdemeanor es cualquier sentencia que esté por debajo de un año, y una felonía es cualquier sentencia que esté por encima de un año. Por encima de un año hay muchísimos delitos, como tú bien lo mencionabas. Puede ser un homicidio, puede ser un secuestro, puede ser una combinación de UI más reckless driving, más Posesión de droga. posesión de droga, o si chocó con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno sobrepasa ese año de sentencia, a pesar de tener probation, a pesar de tener un muy buen abogado, etcétera, puede significar la deportación, pero también puede significar estar detenido en prisión estatal. Entonces, sí quisiera reiterar esto. Creo que es importante conocer cuáles son las consecuencias. Yo creo que el primer paso es informarnos y nuevamente agradecer el espacio a Aranaba TV y a este programa El Consulado Más Cerca de Ti, para que nuestra comunidad conozca cuáles son sus derechos, sin duda, pero también cuáles son sus responsabilidades. Bueno, otra cosa que me gustaría si nos puede platicar al respecto. Por ejemplo, obviamente que los policías no necesariamente van a detener a alguien, o sea, no van a saber, ese viene tomado, sino que por cualquier falta, no sé, a lo mejor no traes encendidas las luces del coche, o te pasaste un alto, obviamente una luz roja, no sé, cualquier cosa que hiciste y ellos te detienen. ¿Qué es la manera en la que, o sea, todos los pasos que tú tienes que seguir como persona detenida? Obviamente dan los nervios, me imagino que es una situación difícil. Entonces, y aunque no hayas tomado y aunque no hayas, no te sientas como gravemente culpable, qué sé yo, pero de todas maneras dan los nervios. ¿Qué hay que hacer? No, es sin duda una situación estresante, y como decía, quizá culturalmente tenemos otra manera de actuar en México. Aquí lo importante es, uno, sí, mantener la calma, tener listos nuestros documentos, pero antes de que llegue el oficial, tenemos que tener nuestras manos en el volante, bajar la ventana y empezar a seguir las instrucciones que nos puede dar. Lo primero que nos va a decir es dónde está la licencia y el registro del vehículo. Debe estar en la guantera, se lo pasamos, y nos puede empezar a hacer preguntas. Ahora, el oficial podrá revisar nuestro vehículo con la lámpara, incluso nos puede pedir bajarnos del vehículo. Ustedes tienen el derecho de negarse a una búsqueda, un search, pero sí puede revisar la parte delantera del vehículo, la parte trasera, la cajuela. Para que pueda revisar la cajuela, tiene que contar con su consentimiento. Ustedes pueden decir, me niego a que usted revise la cajuela, es decir, ustedes tendrían derechos. Sin embargo, en caso de que ocurra esto, pidan el nombre del oficial, pidan la placa, guarden silencio si son arrestados, no forcejeen con el oficial, no impidan el arresto, y pidan sin duda hablar con su consulado. Algo que me causó mucha curiosidad de hace poquito, por un stop o algo así, detuvieron a una persona que llevaba varias personas con él. Obviamente lo detuvieron con justa razón, se pasó un alto, pero y obviamente también le pidieron su documentación, su licencia, pero también pidieron, o sea, las licencias, las IDs de todos los ocupantes del vehículo de manera personal.
no sabía que forzosamente tenías que tener una identificación. Entonces, yo creo que mucha gente estamos ignorantes de muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Nos puede hablar un poquito al respecto de eso? Claro que sí. Los oficiales piden algún tipo de identificación. Si tenemos la licencia, podemos entregar la licencia. Si no contamos con una licencia, podemos entregarle la matrícula consular o bien el pasaporte. Es importante que las personas que viajan en el vehículo también otorguen esta identificación, porque lo que van a hacer los oficiales es revisar si las personas tienen algún tipo de orden de arresto. Entonces, si uno se niega a dar esa información, puede derivar en un arresto. Entonces, ¿qué sí podemos decir? Nuestro nombre, podemos entregar nuestra identificación para que revisen nuestros datos, y en caso de, por ejemplo, algún tipo no debería ocurrir aquí en el estado de Illinois debido a las leyes locales, pero si algún tipo de oficial nos preguntara nuestro estatus migratorio, podemos negarnos a contestar. Lo que sí debemos contestar es nuestro nombre. Muchas veces la matrícula consular tiene nuestro domicilio, entonces le estamos diciendo mediante esa identificación que somos residentes aquí del área de Chicago o bien de los suburbios. Entonces el oficial sabría que somos residentes aquí, cuál es nuestro nombre, y sabría que somos mexicanos. Sin embargo, eso no representa cuál es nuestro estatus migratorio. Por ejemplo, yo tengo una matrícula consular. También. Eso no significa cuál es mi estatus o cuál no es mi estatus. Entonces, creo que es importante cooperar con las autoridades y que sepamos cuáles son nuestros derechos. Como te decía, a menos que exista una orden de arresto o bien una orden de búsqueda, podrían entrar a nuestro vehículo, entrar a nuestras casas. En caso, por ejemplo, que lleguen a nuestra casa, lo hemos venido también repitiendo en otros espacios, tocan a nuestra puerta, vienen por nosotros aparentemente. Si tienen una orden de arresto, que la pasen por abajo de la puerta. Revisamos el nombre, revisamos que venga firmada por un juez, que venga sellada, y entonces, si ese es el caso, no hay que negarnos al arresto. En caso de que no, entonces podemos decir, no doy consentimiento, no le voy a abrir la puerta, y entonces reiterarles, pueden llamar al consulado para que les podamos orientar. Sí, pero me quedé todavía con un poquito de duda respecto a lo anterior. O sea, muchas de las ocasiones, como no vamos a manejar, como nada, o sea, digamos que vamos confiados de que el otro es el que va a manejar, entonces yo no llevo ningún tipo de identificación. Entonces, ¿tengo que llevar siempre una identificación conmigo? Siempre es muy importante llevar una identificación, no nada más en caso de que podamos ser detenidos, sino también en caso de cualquier emergencia. Perfecto. Es muy importante contar con una identificación siempre con nosotros. En caso, por ejemplo, que personas nos visiten, dicen, no, yo no quiero llevar mi pasaporte por cualquier cosa, se me vaya a perder, etcétera. Una copia con nosotros siempre es muy importante. Recomendamos sí llevar el pasaporte consigo y tenerlo en un lugar seguro, porque muchas veces también nos distraemos, lo que sea, y lo podemos perder. Cierto. Pero siempre debemos de llevar una identificación con nosotros, no nada más por este tipo de temas, sino también por cualquier emergencia que pueda sucedernos. Sí, le digo, me llamó mucho la atención porque honestamente, o sea, no lo sabía, y de repente le comento, o sea, nos confiamos. Pensamos, no, pues yo ni voy a manejar, ni voy a hacer nada así como importante. Entonces, ¿para qué? Pero qué bueno, qué bueno que me lo aclara. Muy bueno esa información. ¿Alguna información extra que nos quiera dar, cónsul Javier? Nada más invitarlos a que se acerquen al consulado. Estamos para servirles. Como lo habíamos comentado, no hay ninguna duda que sea mínima. Les daremos la importancia que merecen, así que por favor acérquense al consulado. En el Departamento de Protección atendemos sin cita, así que estamos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y también si tienen algún tipo de emergencia, ahí están los números que ya dimos para que nos llamen también. Bastante interesante la información y definitivamente qué bueno que el consulado está más cerca de nosotros y nos puede dar ese apoyo y esa protección. Definitivamente, pues para sentirnos mucho más seguros, y gracias por tener la delicadeza, no tan solo de abrirnos sus puertas, sino de venir a visitarnos hasta acá y poner en la mesa toda esta información que definitivamente es algo de valorar, de tener al alcance de la mano sin que nosotros nos tengamos que mover de nuestra casa. Está llegando esta información y que amablemente se disponen para poder recibirnos, ya sea en voz o en presencia.
Claro que sí, Tita, con muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Y no se vayan todavía porque tenemos un poco más de información acerca de los consulados móviles. Gracias por permanecer aquí un instante y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Y ya estamos aquí de regreso en el consulado más cerca de ti. Y vamos a hablar ahora un poco acerca del consulado móvil y los servicios que ofrece. Luis Adrián, platícanos un poquito acerca del consulado móvil. Gracias, Tita. Servidor y Un gusto. amigo. Pues como siempre, el compromiso muy claro lo tenemos cada semana. Este departamento de documentación en la modalidad de consulado sobre ruedas está visitando pues ciudades diferentes. Iniciamos el pasado viernes 1 de noviembre en Fort Wayne, Indiana. Concluimos actividad recientemente, pero pues con todo el pie derecho durante el mes de noviembre, pues me gustaría compartir las fechas de consulado sobre ruedas. Vamos a estar ya en breve, del próximo 6 al 8 de noviembre, en la ciudad de Mondelein. Esto es en la iglesia Santa María del Popolo, que está ubicada ya en el 116 North Lake Street, en dicha ciudad. Posteriormente nos vamos a trasladar a la ciudad de Rockford. Estaremos del 13 al 17 de noviembre. Esto es en Broadway Covenant Church, que está ubicado en el 3525 Broadway en Rockford, Illinois. Y concluiríamos actividad calendarizada en Peoria del 20 al 23 de noviembre en First United Methodist Church. Si usted que nos ve, que nos escucha, quisiera pues aprovechar y calendarizar su cita con nosotros, pues es necesario que llamen a Mexitel al 1-877-639-4835 de manera mucho más sencilla, 1-877 Mexitel, y acudan literal unos 5 o 10 minutos antes de la hora que se les indique. Ya no es necesario 2-3 horas, con 5 o 10 minutos es suficiente. Tienen que llevar documentos originales del acta de nacimiento, al igual que una identificación vigente con foto y firma y un comprobante de domicilio. Con estos 3 requisitos estaremos en posibilidad de expedir el pasaporte mexicano, la matrícula consular en 1 hora. También resaltarles que pues ya desde hace varios años el consulado sirve de facilitador y en el caso de que quieran obtener la credencial de lector, pues pueden iniciar este proceso gracias a un acuerdo que se firmó por ahí del 2017-2018 entre la Cancillería y el INE. Aquí resaltar, nosotros no expedimos el documento, pero sí iniciamos el proceso. Son los mismos requisitos que la matrícula consular. Aquí pues pueden mencionar cuando hagan su cita en Mexitel que quieren obtener el pasaporte, la matrícula y también la credencial de lector. En este caso, pues iniciamos el proceso y en un promedio de 2 a 5 semanas, pues la credencial de lector les llegaría a su domicilio. Estos consulados sobre ruedas, pues también son integrales, es decir, que algunos compañeros de áreas como protección, ya lo mencionaba el cónsul Javier Mapome, también se dan cita en estas sedes para ofrecer servicios, alguna folletería, algunos talleres de Conoce tus Derechos, que pues definitivamente hoy más que nunca vamos a empoderar a nuestra comunidad con información. Algunos compañeros también del área de comunidades, como lo son la ventanilla de salud. Hacemos pues gestiones previas para que cuando usted esté pues literal esperando su documento puedan aprovechar y hacerse pues algún examen de la glucosa, tomarse la presión arterial, el índice de masa corporal o quizá alguna vacuna contra la influenza, gracias a los apoyos de las agencias de salud con las cuales el consulado trabaja a través de la ventanilla. Tengo una pregunta para ti, Luis Adrián. Por ejemplo, yo escucho la credencial, consular se me fue. La matrícula, La matrícula consular. Pero, ¿qué diferencia hay el que yo tenga la matrícula consular
y o la credencial para votar con fotografía. Pues lo acabas de mencionar, entre tus palabras está la respuesta. Para votar. Pero bien importante, el pasaporte mexicano es para viajar. Es el documento para viajar por excelencia, ya sea en avión, barco o auto, ¿no? En el caso de la matrícula consular es una identificación que expide el Gobierno de México precisamente para las personas que ya radican en este país. Es una forma también un poco relacionándolo con el tema de protección, de proteger a nuestros connacionales con una identidad. En este caso, pues muchos nuestros queridos paisanos que ya viven por acá quisieran obtener una identificación. Esta identificación pues está avalada por el Gobierno de México. Nosotros hacemos lo propio, nos acercamos con instituciones crediticias, bancarias, a veces pues pueden solicitar un crédito con la matrícula consular, y ellos saben, las autoridades, que pues esta identificación cuenta con candados de seguridad. Aproximadamente son como unos 15 candados, inclusive esta identificación tiene un chip en la cual pues viene la información biométrica. Es decir, que cuando ustedes van a tramitar este documento, pues se le toma la foto, la huella, la firma e inclusive el iris del ojo. Toda esa información biométrica viene en el chip, en esta matrícula consular, y pues les sirve pues para presentarla como una identificación cuando van algún restaurante, algún bar, o cuando van a comprar inclusive hasta cerveza, les piden esa identificación a los mayores de edad. Y en este caso, contestando a tu pregunta, lo que es la credencial de elector que expide el Instituto Nacional Electoral, pues le sirve para votar. Es un derecho que en ambos casos, tanto en la matrícula como en la credencial de elector, la comunidad ha empujado desde hace varios años a través de los líderes comunitarios aquí de Chicago, del estado de Illinois, para tener esa identificación, para tener esa credencialización y para poder votar desde el extranjero. Producto de ello, es lo que les mencionaba, que gracias a este acuerdo que firman la Cancillería y el INE, se puede obtener la credencial iniciando este proceso a través de embajadas y consulados actualmente en todo el mundo. Es un servicio gratuito. Es muy importante que cuando llamen a Mexitel para agendar su cita, mencionen que también quieren su cita para la credencial del INE. ¿Quién puede tener, obviamente, la de votar? Pues obviamente hasta que tienes 18 años, pero ¿quién puede tener la matrícula consular? ¿Desde qué edad? Ahí la edad pues es literal, es indefinida. Es indefinida, se puede obtener para los niños. Obviamente lo que son los menores de edad pues tienen que tener el permiso de ambos padres. Cuando van a obtener la matrícula pues tienen que estar acompañados de ambos padres, llenan un formato adicional que es el OP7, es para menores de edad, lo firma el papá, la mamá, y ya con este formato adicional pues pueden obtener su matrícula consular, o en el caso también del pasaporte es necesario llenar el OP7 cuando son menores. Ciertamente. Tengo una pregunta, por ejemplo, ahí obviamente aparte se requiere el permiso, pero personas que son nacidas aquí tienen que hacer primero su solicitud bueno, si quieren tener esa, simplemente a lo mejor como una identificación extra, o para un poco sentirse mexicanos, porque son hijos de padres mexicanos, y sentirse un poco más mexicanos, tienen que hacer primero su trámite de ciudadanía mexicana. Como bien lo mencionas, no es nada más con sentirse mexicanos, tienen que hacer un trámite adicional. Es el registro de nacimiento, conocido como la doble nacionalidad. Al obtener, literal, su acta de nacimiento, que la primera es gratuita, ya pudieran posteriormente hacer un trámite de obtención de pasaporte mexicano, matrícula consular, para los mayores de edad, pues cuando tengan 18 años, pues también la credencial de elector. Aquí para hacer ese trámite se necesita la presencia de ambos papás. ¿Cuál trámite? El primero de la doble nacionalización. El registro de nacimiento depende. Hay casos en donde pues quieren hacer mexicanos a lo que son los menores de edad, y pues se requiere la presencia de ambos padres. En el caso de que un mayor de edad de 18, 19, 20 años
o inclusive hace unos años literal también estuvo una persona de la tercera edad que se registró como mexicana. Ya en el caso de los mayores de edad, pues no se requiere la presencia de ambos padres. Se requiere pues hacer una cita en Mexitel, resaltando que en este caso, hablando de los consulados sobre ruedas, ahí no se puede hacer el trámite de registro, solamente en el consulado acá en Chicago. Pero una vez al tener su cita, lo que van a hacer es presentar el birth certificate, lo que es la versión larga, lo que es el acta americana, una identificación. En el caso pues, de la vinculación con papá o mamá, pues se requiere acta de nacimiento, acta de matrimonio si estuvieran casados e identificaciones. Si no están casados, no importa. Pues se requiere también presentar en este caso pues el acta de nacimiento y una identificación para poder tener esa vinculación con el menor de edad. Y por último, 2 testigos con identificaciones. Como se escanean todos estos documentos y básicamente lo que se hace es pues verificar que coincidan fechas de nacimiento, nombres completos, tanto en acta de matrimonio, acta de nacimiento y las identificaciones, pues es oportuno que hagan una prerevisión, es un consejo que les damos, hagan su cita, acudan con nosotros para que se les revisemos todos los documentos y pues obviamente ya con eso pues van a tener la garantía y la certeza de que van a calificar para este trámite. En este caso, pues ya cuando van a hacer el registro de nacimiento, como requiere varias firmas el documento, pues hay que hacerlo y después regresar por el acta. Lleva más o menos unos 4 o 5 días hábiles, pero es un trámite gratuito en el cual la primera acta, resalto, se les va a dar de forma gratuita. Muy interesante. Definitivamente cada que ustedes nos visitan tienen mucha información valiosa para cada uno de nosotros, todas esas personas pues mexicanas que de repente necesitamos tener todos estos servicios y que a veces estamos perdidos en el espacio y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Qué bueno que ustedes tienen la delicadeza de traernos toda esa información y hacernos llegar de manera tan amigable que sentimos así como que, sí voy, puedo hacerlo. Antes, soy honesta, se sentía como un poquito de miedo acercarse al consulado. No, por el contrario. Me tocó todavía de los miedos de acercarse. Ahora se siente un ambiente mucho más amigable, se siente uno más bien recibido y como que el acceso a la información está más abierto y hay esa posibilidad de ir y preguntar cosas sencillas. Definitivamente, Tita, como lo dice el nombre del programa, el Consulado de México más cerca de ti, procuramos con este compromiso que tenemos muy firme, pues traer esos servicios a nuestros queridos paisanos, a los connacionales que pues viven, residen aquí en el estado de Illinois y en el norte de Indiana, y pues invitarlos a que si usted que nos ve, que nos escucha, quisieran ir este mes al Consulado sobre Ruedas que va a estar en Mondelein, Rockford y Peoria, pues invitarlos a que hagan su cita llamando al 1-877-639-4835, acudan a una página de internet con cualquier buscador como Google, pongan Consulado General de México en Chicago y una vez que ingresen a nuestra página oficial les va a aparecer la información del calendario que constantemente pues lo estamos actualizando. Otra forma de obtener esta información es a través de las redes sociales. Síganos en Facebook, tenemos un fanpage Consulado General de México en Chicago, denle like, denle follow y a partir de ahí pues van a poder observar publicaciones con esta información, con el calendario, con los horarios, con las direcciones y las fechas en donde pues el Consulado sobre Ruedas va a estar en su ciudad. Antes de dejarte ir, me gustaría hacerte una última pregunta. Por ejemplo, gusto. ahorita en este mes tienen estos consulados móviles. ¿Se vuelven a repetir estas ciudades en algún momento o solamente pasa y ya no regresa? No, y qué bueno que lo mencionas de esa forma. Son compromisos que pues a lo largo del año, cada semana el Departamento de Documentación en esta modalidad de consulado sobre ruedas visita una ciudad diferente. Son ciudades en donde sabemos que hay una alta concentración de connacionales, es decir, que vive mucho mexicano y por eso mismo pues regresamos en el año unas 2 o máximo 3 veces. La premisa para poder realizar un consulado sobre ruedas es que que la ciudad esté arriba de las 2 horas.
en donde nosotros podamos Claro. trasladarnos, e inclusive hay ciudades que vamos por ahí de las 6 horas de distancia de Chicago, pues teniendo el compromiso de poder ofrecer esta documentación a nuestros queridos paisanos. Muchísimas gracias por toda tu valiosa información y sobre todo por disipar cada una de las preguntas que tuvimos para ti. Pues no queda más que agradecer obviamente al consulado por acercarse aquí a Aranaba, a toda esta amable audiencia que el día de hoy nos está acompañando, y por favor recuerden que cada día lunes a las 3 de la tarde el consulado se acerca a nosotros y está aquí, más cerca de ti. Su amiga Tita Santana se despide de ustedes aquí en Aranaba y por supuesto agradeciendo a Luis Adrián y por supuesto también al cónsul Javier Mopomé, que estuvo con nosotros, al cónsul de protección, que estuvo con nosotros y nos trajeron tan valiosa información. Muchísimas gracias y hasta la próxima.